Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo sexto del tiempo ordinario del año C. El Evangelio de Lucas. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. ¿Qué es lo que deseamos en la vida? Solamente una cosa: ser feliz, la alegría. Es la compulsión que Dios ha puesto en nosotros porque nos quiere felices, quiere que seamos felices. La Biblia hebrea emplea unos 27 sinónimos para expresar el sentimiento de alegría. El problema es saber cómo llegar a conseguir esta alegría, cómo realizar este deseo que tenemos en nuestra vida. Hay que encontrar el camino que nos lleva a la alegría. Hay muchos maestros que indican este camino y nos dan sus sugerencias, pero siempre con el riesgo de fallar, de no llegar a este objetivo. También Jesús nos indica el camino hacia la alegría. En el antiguo Medio Oriente se empleaba una forma literaria cuando se quería indicar a alguien el camino para ser feliz. Se empleaba la forma literaria de la bienaventuranza. Bienaventurado tú, si haces tal cosa, si sigues estos consejos, serás feliz, tendrás una vida exitosa. Este modo de educar y de dar consejo no estaba solamente reservado al pueblo de Israel. Feliz de ti, sí, existía entre los paganos. Los griegos empleaban esta bienaventuranza, y así dice Homero, por ejemplo: bienaventurado el esposo que ha encontrado una buena mujer, será feliz, encontrará la alegría, realizará su propia vida. Encontramos muchas bienaventuranzas en la literatura griega. Feliz aquel a quien le ha tocado en suerte bienes materiales y la posibilidad de llevar una vida cómoda. Creo que esta es una bienaventuranza muy actual también. Y es frecuente escuchar la expresión: ese tipo rico que se puede permitir todo el lujo que desea, y decimos: feliz él. Como si esto fuera suficiente para realizar la propia vida. También en Israel se empleaba esta forma literaria. Así, en el Antiguo Testamento encontramos estas bienaventuranzas. Por ejemplo, recordemos lo que dicen los Salmos, ya que es allí, más que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento, donde aparece esta forma literaria. El libro de los Salmos comienza precisamente diciendo: feliz el hombre que no sigue el camino de los malvados. Luego, bienaventurado, feliz, el que se ocupa del pobre y del débil. Estos aseguran su propia vida. Además, no solo era empleada la bienaventuranza, sino que para poner en guardia sobre los peligros que corrían, si llevaban ciertos comportamientos, se empleaba la expresión que nosotros traducimos como ay, y de estas hay muchas. En realidad, en el Antiguo Testamento la expresión no es propiamente ay, o sea, verás lo que te espera y luego serás castigado por Dios. La expresión ay es un lamento fúnebre. Es como decir: ¿qué es lo que te ha pasado? Hiciste una opción de muerte. Por tanto, en el Antiguo Testamento tenemos estas dos maneras: bienaventurado y ay. Si esta era la manera de hablar de Israel, es lógico que Jesús la utilice.
Y de hecho, encontramos 45 bienaventuranzas en los evangelios. Estamos acostumbrados a recordar las de Mateo y las de Lucas que encontramos en el evangelio de hoy. Pero en los evangelios tenemos 45 bienaventuranzas y también tenemos los ay. Recordemos, por ejemplo, las bienaventuranzas que se refieren a María. Feliz de ti que creíste, feliz el seno que te llevó. Y también, feliz el siervo cuando llega el patrón y lo encuentra todavía velando. Felices aquellos que aún, sin haber visto, creen. Así las bienaventuranzas son muchas, y también los hay, que todos conocemos muy bien. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Pero repito la expresión, y lo comentaré después también, esta expresión ay no es una amenaza de un castigo de Dios. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste a caer? Es un camino de muerte que no te lleva a la felicidad y a la alegría. Y también encontramos en los evangelios, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Hay que tenerlo presente porque en nuestros idiomas tiene un significado que no corresponde al texto original hebreo y griego. Hoy hay viene a decir, mira, ¿qué es lo que te ha pasado? Hoy nos encontramos con el texto de las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús según las escribe Lucas en su Evangelio. En el Evangelio de Mateo estas bienaventuranzas son 8 y Jesús las pronuncia sobre el monte. Son las bienaventuranzas que dan comienzo al discurso de la montaña. Pero en Lucas no son 8 sino solamente 4 y seguidas por 4 ay. Y no son dichas sobre la montaña, sino en una llanura, en una gran llanura. También el modo de formularlas en Mateo y en Lucas es diferente. En Mateo están anunciadas de manera impersonal, felices los pobres de espíritu. Lucas en cambio es directo, felices ustedes los pobres, ustedes que están en mi presencia. Ustedes son bienaventurados porque son pobres. La fórmula es diferente, pero el mensaje es idéntico, como veremos. Para comprender el significado de las bienaventuranzas, es necesario ante todo poner atención a quiénes las dirige Jesús. Jesús bajó con los 12 y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía. El Evangelio, según Lucas, está dirigido a los pueblos de todo el mundo. Esta es la razón por la que, a diferencia de Mateo, Lucas utiliza una situación, un lugar distinto. No el monte, que es una imagen bíblica, indica no un monte material, sino el lugar de encuentro con el pensamiento y con la palabra de Dios. Así, Moisés sube al monte para encontrar al Señor, se alejaba de la llanura. Lucas ambienta estas bienaventuranzas que Jesús pronuncia en una llanura porque quiere indicar que están allí convocadas las muchedumbres de todo el mundo para escuchar la propuesta de felicidad que Jesús hace. Se trata claramente de una presentación literaria artificial. Se dice que había un gran gentío que había venido para escuchar al Señor. Pero luego el evangelista nota que hay un grupo particular
distinto de esa muchedumbre. Es el grupo de los discípulos. Y dice el evangelista que Jesús, dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía, es a ellos a quienes dirige las bienaventuranzas. Felices ustedes, no al gentío, sino a ustedes, los discípulos. Es evidente, pues, que los destinatarios de las bienaventuranzas y de los sucesivos ay, no son el pueblo, el gentío, sino solamente aquellos que han hecho la opción de seguir al Maestro. Ustedes son felices porque son pobres. ¿Quiénes son estos discípulos? Este relato está inmediatamente después de la llamada de estos discípulos. Recordamos que en el capítulo 5 Lucas narra cómo han sido llamados los primeros discípulos de Jesús. Estaban pescando, la pesca se debe entender como una parábola, una señal de lo que luego será la misión que les será encomendada, ser pescadores de hombres. Y el texto continúa diciendo que amarrando las barcas en tierra, dejaron todo para seguir a Jesús. Se transformaron en pobres. No porque les cayó arriba un terremoto que les destruyó la casa o un tsunami que les hundió las barcas. No. Hicieron la opción de dejarlo todo y eligieron la propuesta de hombre hecha por Jesús. Escuchemos ahora las razones por las que son proclamados bienaventurados. Tienen 4 características. Felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Nombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. La primera característica de aquellos que han decidido seguir el camino que lleva a la alegría, indicado por Jesús, es la pobreza. Felices ustedes los pobres. Atención, en los evangelios Jesús nunca llama bienaventurados a los pobres. No son los pobres en general los que son bienaventurados. Son los pobres que están allí, los discípulos que Jesús tiene delante y que lo han dejado todo, que se han hecho pobres por opción. Ser pobre es algo negativo. En el discurso programático de Jesús en Nazaret, dijo, les vengo a anunciar una gran, alegre noticia a los pobres. No era ciertamente el anuncio para que permanecieran pobres o incluso fueran aún más pobres o miserables. No. Ha venido a poner fin a esta condición que no permite a los hijos de Dios realizar en plenitud la alegría de vivir en este mundo. Lo que Jesús quiere es que no haya más ningún pobre. Y para que esto suceda es necesario hacer la opción que Él propone a sus discípulos, renunciar a todo. Trataremos de comprender lo que el Maestro quiere, porque queremos ser felices como Él nos los pide. Por tanto, los pobres en general no son en absoluto bienaventurados, sino son pobres
aquellos que han hecho esta opción que Jesús ha indicado como el camino hacia la bienaventuranza. ¿En qué sentido eran pobres Pedro, Andrés, Santiago, Juan? No eran ricos, pero tampoco eran miserables. Tenían una casa, unas embarcaciones. Muchos estaban peor que ellos. Son proclamados bienaventurados porque lo han dejado todo para seguir al Maestro. Y este dejar todo es indispensable para quien quiere ser discípulo de Jesús. De hecho, inmediatamente después, cuando Leví, Mateo, es llamado, dice el evangelista Lucas que dejó todo y siguió al Maestro. Esta opción de hacerse pobre no es algo facultativo o un consejo evangélico reservado a algunos que quieren convertirse en héroes o ser más valientes que los demás. No. Es lo que caracteriza al cristiano. Lo dice Jesús en Lucas, que insiste mucho sobre este tema. El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Son pedidos que nosotros tratamos de matizar, pero no se puede, porque es la opción decisiva que Jesús pide a quien quiere seguir su propuesta de hombre. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podremos privarnos de todos los bienes? Hay que tirar todo por la ventana, todo lo que uno tiene, con el riesgo de que caiga en manos de haraganes. ¿Hay que reducirse a la miseria y convertirse en un mendigo? No. La bienaventuranza no está dirigida a los mendigos ni a los miserables. Sería una estupidez interpretar insensatamente estas palabras de Jesús. A diferencia de los filósofos cínicos, Jesús nunca ha despreciado la riqueza, los bienes de este mundo. Son dones de Dios. El riesgo y el peligro es el de apegar el corazón a los bienes de este mundo y entonces se transforman en ídolos y son un obstáculo que impiden entrar en el reino de Dios. Los bienes de este mundo son preciosos e indispensables para la vida, pero hay que emplearlos según el diseño del Creador. Y la opción de ser pobre nace de la toma de conciencia que los bienes no son nuestros, los bienes son de Dios y nosotros somos solamente los administradores que debemos preguntarnos qué quiere el Señor que hagamos con los bienes que Él ha puesto en nuestras manos. El pobre en sentido evangélico es aquel que, iluminado por la palabra de Jesús y lleno de su espíritu, da el justo valor a los bienes de este mundo, sabe que no le pertenecen. ¿Y qué es lo que hace? Se convierte en pobre. Esos bienes ya no son suyos. Él es el administrador, pero no en provecho propio, sino para los destinatarios que son aquellos que tienen necesidad de esos bienes. Son los bienes de Dios que Él tiene en sus manos. Estamos bien hechos porque estamos invitados a amar, o sea, a mirar más allá de nosotros mismos para ver quiénes son los destinatarios de los bienes que Dios nos ha dado. Entonces, el uso egoísta es lo que niega esta bienaventuranza, porque el egoísta retiene para sí estos bienes que están destinados a los demás, y los otros tienen bienes que yo también necesito. En este intercambio de bienes tiene lugar el amor. Estamos hechos para amar, y el que no se hace pobre, el que retiene para sí estos bienes, se deshumaniza. En consecuencia, aparece otra pregunta. ¿Cómo utilizar lo que llamamos nuestro tiempo? Es que no es nuestro. El tiempo de nuestra vida tiene que estar puesto a disposición del amor. Nuestra capacidad intelectual, nuestra erudición,
los diplomas, la posición social. Pobre es el que se asemeja al Padre que está en el cielo, quien no retiene nada para sí. Es infinitamente pobre porque dona todo. Por tanto, el ideal del cristiano no es la indigencia, sino un mundo de pobres evangélicos, esto es, de personas que han hecho la opción de vivir sin apego a nada. Ahora podemos comprender quién es la persona bienaventurada, la persona exitosa. Es aquel que al final de su vida se queda sin nada. Jesús emplea una hermosa comparación en el Evangelio. Dice, llega como un ladrón y se lleva todo. En el momento cuando nos presentamos en la aduana de la vida, allí hay que dejarlo todo. Lo que no hemos donado llega como un ladrón y se lo lleva. Nos enojamos porque lo hemos logrado con mucho esfuerzo, lo hemos retenido. No, si quieres conservarlo, lo debes transformar en amor y así habrás tenido una vida feliz, bienaventurada. Bienaventurado el pobre, no el miserable. Aquel que se hizo pobre por amor, como lo hizo Cristo. La promesa hecha a estos bienaventurados. De ustedes es el reino de Dios. O sea, desde el momento en que haces esta opción de no retener nada, sino de transformar todo en amor, entonces perteneces al mundo nuevo, al reino de Dios. En el mismo momento en que te conviertes en pobre, pobre evangélico naturalmente, estás dentro del reino de Dios, en el mundo nuevo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta opción evangélica? ¿Qué deben esperar los discípulos que renuncian al uso egoístico de la riqueza? Y a esta pregunta Jesús responde con otras 3 bienaventuranzas que, como la precedente, están dirigidas a los discípulos que Jesús tiene delante. Ciertas opciones de vida comportan empeño, sacrificio. Seguir la propuesta de hombre que hace Jesús no es algo cómodo. El cristiano no busca el sacrificio y el sufrimiento para agradar a Dios. Dios no quiere nuestro sacrificio, no quiere nuestro dolor. Pero ciertas opciones están acompañadas de sacrificio. Es por eso que Jesús dice, ustedes que se han hecho pobres, ahora son bienaventurados, porque ahora tienen hambre, pero serán saciados. Se trata siempre de los discípulos que han renunciado al empleo egoísta de los bienes y ante todo no pueden permitirse lo superfluo que todos nosotros conocemos. Lo que viene impuesto por la moda, la publicidad, crea un hambre artificial, necesidades inducidas. Y también el cristiano sufre esta hambre porque esta hambre le viene provocada, esta hambre, esta necesidad de obtener cosas de firma muy costosas, que muchos ya se lo pueden permitir. Por tanto, también yo estoy tentado de satisfacer esta hambre. El cristiano no la puede saciar, sufre esta hambre. Felices ustedes que tienen hambre porque serán saciados, pero de otra saciedad. Por tanto, aquellos que ponen la necesidad del hermano al centro de todas las opciones que hacen, sufrirán inconvenientes, incluso sufrirán privaciones, porque a veces aún les puede faltar lo necesario porque el hermano se encuentra en necesidad extrema. Pero serán bienaventurados porque han hecho la opción del amor. Y Jesús les dirige su elogio. Serán saciados, lo cual quiere decir
el Señor los saciará. Es la saciedad de vida realmente humana porque está basada en el amor, en la atención al hermano. El que apuntala su vida sobre el placer egoísta no quedará nunca satisfecho. El placer que nos lleva a la alegría, y la alegría se produce solamente en el que ama. Pero el que busca el placer que no lleva a la alegría, a la armonía interior, nunca quedará satisfecho. Y ya lo decía Epicuro. Y la tercera bienaventuranza. Bienaventurados ustedes que ahora lloran. Está dirigida a los discípulos que hicieron la opción de ser pobres. Atención aquí de nuevo a no interpretar equivocadamente esta bienaventuranza como ha sido el caso de una espiritualidad del pasado, como si a más llorar, más sufrimiento, más alegre estaba Dios. No, no. Este valle de lágrimas, no. Dios no quiere nuestro dolor, nuestro sufrimiento. ¿Qué significa bienaventurados ustedes que ahora lloran? He dicho antes que el discípulo ha hecho una opción que muchas veces pide empeño y sacrificio. Pero hay una opción que el discípulo ha hecho y es la de dejarse envolver en la construcción de un mundo nuevo. El mundo antiguo no desaparece pacíficamente. La realidad que el discípulo tiene delante no es motivo de alegría. Y lo podemos verificar en nuestra sociedad hoy. El que quiere un mundo justo, un mundo fraterno, un mundo de diálogo, un mundo donde la gente pueda tener todo lo que necesita para una vida digna de una persona humana. Pero, ¿qué mundo tiene delante el cristiano que se empeña en construir un mundo nuevo? Es un mundo que lo hace llorar. El llanto es la señal de la pasión de amor que sufre el cristiano. Quiere ver realizado ya el sueño de Dios y de Jesús de Nazaret. Es el llanto de Jesús, quien de frente a la ciudad de Jerusalén, que había rechazado su propuesta, una propuesta de paz, se ha dado cuenta que esta ciudad, alejándose de su evangelio, decretaba su propia ruina, y Jesús comenzó a llorar. Bienaventurado este llanto, no el llanto en sí, el dolor en sí, sino bienaventurado el que llora porque manifiesta su total pasión de amor para un mundo nuevo. La promesa, Dios los consolará, cambiando este llanto en alegría, porque este mundo nuevo que ustedes anhelaban y que deseaban que fuese ya una realidad, se realizará. Es un mensaje de esperanza dirigido a todos aquellos que frente a la triste realidad que tienen frente a ellos, podrían ser tentados de dejar caer los brazos. Es un mensaje de esperanza, un mensaje como los de los profetas dirigidos a los israelitas que lloraban junto a los ríos de Babilonia y que esperaban un reino de justicia y de paz, el reino prometido por Dios. La alegría no será de este mundo, sino en el mundo definitivo de Dios, como dice el Apocalipsis, cuando Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. La cuarta bienaventuranza. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre. Es distinta de las otras tres bienaventuranzas, es más larga y no describe la condición actual de los discípulos, sino que anuncia algo doloroso que sucederá en el futuro. No contiene la promesa de un darse vuelta de la situación. Invita a alegrarse y llenarse de gozo al ser perseguidos. ¿Y por qué? Porque
el mundo antiguo no se resigna a desaparecer. Y si uno hace la propuesta de un mundo nuevo, uno disturba el vivir placentero, el equilibrio que es equilibrio injusto, pero que está vigente. Y con una palabra, con la propuesta de mundo nuevo que hacen, desestabilizan el desorden legalizado y por eso serán perseguidos. El problema es que si no son perseguidos, tienen que preguntarse ¿por qué? Porque si el mundo los recibe es porque no se siente disturbado con su presencia, con su propuesta de mundo nuevo. Quiere decir que ustedes se han adaptado a la lógica del mundo antiguo. La persecución es el destino que acompaña siempre a todos los justos, ha dicho Jesús. De hecho, así también trataron a los profetas que hablaban en nombre de Dios, porque anunciaban un mensaje que era distinto de lo que todos seguían. Y es bienaventurado no cuando las cosas cambien, sino en el mismo momento en que se es perseguido, porque la persecución es la prueba inconfundible que se está siguiendo la propuesta del Evangelio. Ese Evangelio que es incompatible con la lógica de este mundo. Y ahora escuchamos los 4 ayes. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes, cuando todos los alaben, del mismo modo los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Todos hemos notado ahora que el tono ha cambiado, pero hay que hacer notar también, y ya lo dije antes, que Jesús no emplea la palabra ay como la solemos entender hoy. La expresión griega ay hace referencia a un término hebreo, hoi, que es un lamento fúnebre. Jesús no está amenazando castigos. Hoi, ay, lloran los que hacen una opción de muerte. Es el lamento fúnebre sobre una persona que se ha arruinado. Hoi. Pero bienaventurado el que hizo la elección de donar todo, de construir amor en su vida. Hoy, ay, no. Me da pena. Lloro por los que hacen una opción opuesta y retiene para sí los bienes que en vez debe entregar al hermano. Por tanto, ay, no es una amenaza, es una lamentación. Ay de ustedes, los ricos. Ay de ustedes que son causa de la pobreza, que son causa del dolor con sus juergas. Ustedes que tenían la posibilidad de dar alegría a sus hermanos con sus bienes. Ay de ustedes los que ahora están saciados. Ustedes que gastan los bienes de este mundo para su placer y que luego causan el hambre, la pobreza, la miseria con sus despilfarros. Ay de los que ahora ríen. Ustedes que en vez de hacer sonreír, de dar alegría, han hecho llorar, porque han provocado injusticias, abusos, humillaciones. Fueron causa de sufrimiento de los más débiles. Y Jesús concluye, ay de ustedes cuando todos los alaben, porque si hablan bien de ustedes quiere decir que pensaban como ellos, no pensaban según la lógica del Evangelio. El texto del Evangelio de hoy
termina con 4 lamentaciones fúnebres, pero sirven para hacernos reflexionar sobre qué grupo queremos que sea el nuestro. ¿A qué grupo queremos pertenecer? ¿Al de los bienaventurados, propuesto por Jesús? ¿O al de los que Jesús considera personas que han hecho una opción que no es de alegría, de felicidad, sino de una vida que al final se arruina, una vida sin sentido, una vida que no ha construido amor? Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.